Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 21 hasta el 31. Esas palabras que acabamos de escuchar y acabamos de leer, de repente pensaríamos rápidamente qué hermoso, ¿no? Qué lindo el Evangelio, y aquí reconoceríamos, aquí diríamos, aquí está el Evangelio. Ese es el Evangelio, ese es mi Jesús, ¿no? Que ha muerto por mí, ¿no? Y me perdona mis pecados, ¿no? Que es sin las obras de la ley y todo esto. Y es correcto, por supuesto. Pero lo que hemos escuchado hasta ahora, los 3 capítulos de Romanos, donde principalmente, más que todo, fundamentalmente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y por las Escrituras, acusa a toda la humanidad, acusa tanto a judíos que eran o son el pueblo de Dios, originalmente el pueblo escogido por Dios, donde Dios ejecutó su plan, y acusó también al final a toda la humanidad, es decir, a los gentiles, para utilizar los términos bíblicos. Los gentiles también son acusados por Pablo, por las Escrituras, por la palabra de Dios, de que todos están bajo pecado y todos están alejados de Dios y todos viven lejos de Dios, todos están, como dice aquí también, destituidos de la gloria de Dios. No conocen a Dios, no tienen nada en común con Dios, viven sus vidas. Esa es la humanidad, sea el pueblo de Dios originalmente o sean los gentiles que somos nosotros originalmente. No hay diferencia, como Pablo muchas veces dice. Todos están bajo pecado, toda la humanidad. En otras palabras, lo que expresa el apóstol Pablo, los primeros 3 capítulos, más bien está poniendo las bases para que tú y yo, y ellos también los romanos, pudiéramos entender el Evangelio. O podemos decir también, es parte de la predicación del Evangelio. No podemos recién sentirnos bien y pensar, ahora sí, cuando se habla del perdón de los pecados y de la misericordia de Dios, sí está el Evangelio. Y no entendemos muchas veces que cuando la palabra de Dios o una predicación, cuando se habla del rechazo de Dios hacia el pecador y que el pecador será castigado y será rechazado y es rechazado por Dios, irá a toda la humanidad sin Cristo, irá a una eternidad sin Dios, lo que la Biblia llama también al infierno. Eso como que muchas veces no lo apreciamos como el Evangelio, como parte del Evangelio. Sin embargo, Pablo sí lo toma como parte del Evangelio. Es más bien parte esencial del Evangelio. Cuando nosotros decimos, y lo hemos aprendido, que se puede predicar el Evangelio en un segundo, ¿se recuerdan? En un segundo podemos predicar el Evangelio. Si estás en el micro, si estás en un taxi saliendo y estás, quería predicarle, pero lo haré rápido. Oye, escúchame, ¿qué dices? Jesús murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el Evangelio. Amén. Amén. Es el Evangelio en corto, es el Evangelio resumido, que es cierto. Y la persona, como hemos expresado ya, la persona que lo cree podrá ser salvo en este momento. Y aún mayor todavía, si de repente muriera luego, por haber creído eso, lo que tú acabas de decirle, puede darse esta mala circunstancia, ¿no? Que tú le has predicado eso ahí al taxista. Oye, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Crees eso? Sí, amén, lo creo. Ahora sí lo he entendido. No sé, así digamos, ¿no? Y de repente, por una mala circunstancia, pum, se choque y se muera. ¿Será salvo? ¿Será salvo? Por supuesto. Porque ha creído. Porque ha creído en el Evangelio, aunque de manera bien cortito, bien así, un segundito, pero ha creído. Algo muy similar, ¿se recuerdan? Pasó este mal dicho buen ladrón, mal llamado el buen ladrón, sino que simplemente fue el ladrón, que es malo, es el ladrón, ¿no? Pero que en la cruz reconoció a Jesucristo y reconoció que Él es el Señor y Él es el Salvador. Entonces Jesús en ese instante, y Él realmente murió luego, y Jesús le asegura, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Es decir, tú serás salvo, tú ya tendrás vida eterna, ¿sí o no? En ese instante.
La persona que muere después de creer en Cristo, aunque sea por un mensaje bien resumido, bien cortito, esta persona que muere es salva y tendrá vida eterna. El problema tienes tú y yo, que seguimos vivos, que seguimos viviendo en esta vida. Y ahí Dios nos encarga no solamente creer en Jesucristo, sino también crecer en Cristo, conocer a Cristo, conocer su palabra, para poder también transmitir y predicar a los demás su palabra y su evangelio. Y para que tú y yo podamos predicar bien el evangelio, necesitamos entender el evangelio. Eso ya es parte de los que siguen viviendo. Este ladrón en la cruz que fue salvo, no puedo conocer más, ¿sí o no? No puedo conocer más. Pero tú que estás vivo, sí puedes conocer más y puedes servirle y puedes entender más. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, conocer a Jesucristo, porque eso es también definido, Jesús mismo lo define así. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer al Señor Jesucristo. Si tú crees en la vida eterna, se podría decir, entonces vívela. ¿Y qué es eso de vivirla? ¿No será después de la muerte? No. Si tú sigues vivo en este mundo, tú tienes que vivir. No solamente puedes creer, tengo vida eterna y cuando me muera. Tú tienes que vivir la vida eterna en el ahora y en el hoy. Tú tienes que vivir el reino de Dios hoy día. ¿Y cómo se hace esto? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer su evangelio, sus bases, sus fundamentos. ¿Qué es el evangelio? Explorar de mayor profundidad lo que es la palabra de Dios y lo que es el evangelio. Esa es tu y mi responsabilidad siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Amén. Entonces, con este afán, Pablo escribió la carta a los romanos. Porque ellos sí eran ya salvos. Ya tenían vida eterna. Ya eran cristianos, eran seguidores de Cristo. ¿Qué afán tenía Pablo para escribirles? No había personas que no conocían todavía, por supuesto había. Pero Pablo tenía este afán. Porque Pablo entendía esto. No es solo creer en Jesucristo y ya está todo. Sino ahora ustedes necesitan conocer a más profundidad. Como decía Pedro, para que cuando alguien les pida justificación o alguien les pida razón de su fe, que cada uno de nosotros podemos dar lo que significa creer en Cristo. De por qué Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa todo esto? Y no podríamos como muchos de repente, no, al final Dios, ¿acaso no ama a todos y todos seremos salvos? ¿Cuál sería la respuesta según el Evangelio de Cristo? No es así. No es que todos podemos ser salvos. Todos podemos ser salvos, todas las personas que creen en Jesucristo. Esa es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio también el rechazo a los que no creen en Cristo. Es parte de la buena noticia también. Es más, a una persona o a una personalidad, por decirlo así, la primera persona que escuchó el Evangelio es justamente la parte del Evangelio del rechazo. ¿Quién era el primero que escuchó el Evangelio? Era el mismo diablo, el mismo Satanás. Era el primero que escuchó en el jardín el Evangelio, que él será destruido. Y eso es parte del Evangelio de la buena noticia, que el archienemigo de Dios será destruido. Es parte del Evangelio. Amén. Es parte del Evangelio también entender, como hemos hecho del capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Romanos, es parte del Evangelio entender y comprender también que las bases del Evangelio, el fundamento, ¿por qué no es suficiente creer en el amor de Dios, como hoy día muchos predican? Si tú crees en el amor de Dios, ya eres salvo. Si tú aceptas a Jesús como tu único suficiente, si tú crees que Él te ama, entonces tú ya eres salvo. Un ratito. Suena tal vez bonito, suena armónico, pero eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene esos términos. No habla de esta forma. La palabra de Dios siempre pone bien claro, bien de frente a cada ser humano, si tú crees en Jesucristo, el que murió por tus pecados, entonces serás salvo y tendrás vida eterna. Pero si tú lo rechazas, entonces la condenación y la ira de Dios no es que vendrán recién sobre ti o sobre mí, sino simplemente el apóstol Juan dice, permanecerán sobre esta persona. Es decir, todos originalmente somos hijos de la ira. Hijos de la ira. Y solo en Cristo esta ira de Dios es apartada de nosotros. Hoy día la iglesia habla más del amor de Dios y no ha entendido las bases del Evangelio. Y las bases del Evangelio no solamente el amor de Dios,
sino las bases del Evangelio es también la ira de Dios, que Dios rechaza al pecador, no solamente al pecado, sino Dios rechaza al pecador. También para deshacer una falsa doctrina que vuela a veces en nuestras cabezas y es repetida frecuentemente. Y no porque se repite en todo lado ya se vuelve verdad, sino necesitamos entender lo que acabamos de leer en el Salmo 52, que Dios destruirá a todos los que no confían en Él, los que no esperan en su misericordia, Dios los destruirá también. Y eso en su amor, puedes decirlo también, en su amor, aún en su amor no es suficiente para salvarlos, exacto. ¿Y el por qué? Eso explica Pablo justamente aquí, esta mañana, lo que acabamos de leer. Pero necesitamos entender un fundamento, una base. Y Pablo habla mucho de eso. Habla de la justicia. En el capítulo 1 ya hemos observado la justicia de Dios en el Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, a través del conocer el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se manifiesta. ¿Por qué? Porque la característica principal y más fundamental en relacionarnos con Dios es la justicia. No es tu corazón, no es tu gran amor, no es tu gran ímpetu, no es tu gran fervor, no es tu gran pasión, amor por Dios. Yo tengo amor por Dios. Eso no es la principal característica en relacionarnos con Dios. Como muchos no entienden eso, pues no entienden eso, lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante es el amor de Dios cuando estamos con Dios. Un ratito. Lo más importante no es el amor de Dios en relacionarnos con Dios. Lo más importante, lo que caracteriza una relación correcta con Dios es la justicia. Tiene que haber justicia entre los dos. Entre el ser humano y entre Dios tiene que haber justicia. Justicia. Dios no puede estar con nosotros si nosotros no entramos en su justicia. Tú puedes creer su amor. Podemos confesar y hablar de su amor hasta que nos morimos un día e irte igual al infierno. No sé si me explico. Si no entraste a la justicia de Dios, el amor de Dios, voy a ser bien claro, no nos sirve. Si nuestra relacionar con Dios no es caracterizado por la justicia de Dios. A ver, vayamos a Isaías capítulo 59. La palabra hace bastante énfasis en la justicia de Dios. Dios son las primeras presentaciones de cuando la Biblia empieza a hablar acerca de Dios, empieza a enseñarnos quién es este Dios que ha creado el universo. Las primeras palabras no es un Dios que nos ama, sino las primeras enseñanzas en la Biblia es un Dios justo, es un Dios juez de todo hombre, es un Dios que tenía que, en su justicia, expulsar a los primeros seres humanos. Hasta muchos se chocan ahí y preguntan, pero si es un Dios de amor, como siempre dicen, ¿por qué los expulsó? ¿Por qué tenía que expulsarlos? No por falta de amor, no es por otras razones, sino tenía que expulsarlos porque Dios es un Dios justo. Él no podía mentir, ¿sí o no? Él no podía primero decir, cuídense de este árbol, no coman de este árbol. ¿Y qué dijo Dios? Para advertirles, para dejarlos bien claro. Porque el día que comieran este árbol, ¿qué dice? Ciertamente, ni siquiera morirán. No, ciertamente, o sea, con toda certeza, con toda verdad, con toda justicia, morirán. Y bueno, ya comieron. Y luego tenía que, según el amor, el concepto de amor que muchos cristianos tienen hoy día, Dios debía ahora pasarlo por alto y debía decir, bueno, broma nomás, quédense nomás, ni modo, ya han comido, ya, a ver, veremos, arreglaremos. Dios entendía, porque Él es Dios, no hay nada que arreglar, se tienen que ir. Y más bien, esa es la justicia de Dios, que está basada aún en su amor. Porque ¿cuál es la expresión de su amor? Aún en la expulsación de los hombres del jardín, si uno observa bien, entiende bien la justicia y el amor de Dios, capta y entiende lo que dice la palabra, lo que pasamos por alto, lo que no leemos. Pero el amor de Dios justamente está basado en su justicia, porque amor no es amor si no hay justicia. ¿Me explico? Por ejemplo, en una pareja,
marido y mujer. Y uno frecuentemente falla, se va con otras mujeres, se acuesta. Pero él siempre, pero yo te amo, yo también te amo, y ya ni modo. ¿Qué sería un matrimonio de verdad? De justicia, de justicia. Hasta el Señor Jesucristo dice que cuando falla uno de los dos, cae en adulterio, este matrimonio está roto. Porque faltó a la justicia, ¿me explico? Aunque el amor sea tan grande, esta relación está rota. Esta relación está rota. Ahora, claro, sabemos que no necesariamente siempre tiene que llegarse a un divorcio. Pero la justicia tiene que ser reparada. No sé si me explico. O podrá simplemente este hombre seguir y seguir y seguir y seguir. Y ella con su gran amor. Eso ocurre también. Pero ese es un amor ¿qué? Un amor enfermizo, ¿sí o no? Es un amor enfermizo ya, que acepta, aunque ya no hay, la relación ya no está caracterizada por la justicia, en que se respeten los dos, en que los dos estén solamente mirando solamente el uno para el otro y la otra para el uno. Cuando ya no hay ese respeto, sino puro falta de respeto por uno de los dos, y el otro solamente, o la otra solamente ama, y nunca hay consecuencias. Eso no se llama ni amor, eso es enfermizo. Hasta podemos decir, esta mujer está drogada en su mente, parece. No sé si me explico. Entonces, hasta en la pareja entendemos, un buen relacionar entre marido y mujer justamente está caracterizada por justicia. Y el hombre, por lo menos, tendrá que profundamente arrepentirse y cambiar, pero profundamente, para con el tiempo poder restaurar esta relación. Para reparar, ¿qué cosa? El amor. ¿Pero qué se ha roto más que todo? La justicia. Para reparar la justicia. De que se deben respetar los dos. Vayamos a 59 de Isaías, versículo 1. Dice, hasta el pueblo de Israel a veces piensa, ¿acaso Dios ya no nos ama? ¿Por qué no nos ayuda? Hemos pecado, pero ¿por qué no nos ayuda si Él nos ama? Hasta el pueblo de Israel entendía a veces mal el amor de Dios. Y Dios aclara a través del profeta Isaías claramente qué cosa es lo que está pasando. No es por falta de amor, no es por falta de voluntad de Dios que Él no quiera ayudar. ¿Cuál es el problema? En una rotura, en una relación rota del pueblo, de una persona con Dios. ¿Cuál es el problema? No es el problema de falta de amor de Dios o de falta de amor de la persona. ¿Cuál es el problema en esta relación rota con Dios? He aquí. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Eso no es el problema. El problema no está en Dios, que Dios no ama lo suficiente. Eso no es el problema. Aquí el problema es, se ha faltado a la justicia, por lo cual debe ser caracterizada un relacionarse, tanto entre Dios y los hombres, y entre los hombres también. ¿O tú vas a perdonar a una persona que todo el tiempo te engaña, te estafa y te miente y te roba? ¿Todo el tiempo le vas a ir a perdonar? No, pero todo el tiempo vas a seguir confiando. Ahí hasta el cristianismo hemos malentendido, ¿no? Sí, que siempre somos un ratito. Si una persona te estafa una vez, ¿sería bueno no confiar más en esta persona? ¿Sí o no? Si lo hace 2 veces ya, porque eres no, es que hay que entender la situación, pero por segunda vez te estafa, ya es suficiente. No sé si me explico. Es suficiente. Y si hay personas que todavía, que somos cristianos, no has entendido lo que sea cristiano. No es que todo el tiempo tienes que volver a confiar, aunque la persona no cambia. Tiene que dar señales de cambio y reales. El relacionar entre nosotros debe ser caracterizado por justicia. El relacionar con Dios debe ser caracterizado por justicia. Y ese es el tema del apóstol Pablo. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es que la mano de Dios está hasta ahí nomás y muy corta, así nomás, quiere expresar. No es que Dios no ama. No es que Dios no tiene voluntad. No es que Dios no tiene amor para salvar al hombre, a la mujer. ¿Cuál es el problema? Ni se ha agravado su oído para oír. No es que yo no pueda escucharlos. No es que yo no pueda entenderlos. ¿Cuál es el problema? Verso 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando la relación con Dios no está caracterizada por justicia, hay división, hay separación.
La palabra griega hamartia, que traducimos pecado, justamente caracteriza esta realidad. Hamartia quiere decir, lo que traducimos como pecado, hamartia en griego quiere decir separación, división, distanciamiento. Justamente la palabra pecado explica en sí el mismo término. Hay división entre mi persona, entre yo como hombre y Dios. Eso es el pecado. Hay división, hay distancia, hay distanciamiento. Y ahí no importa cuán distante, solamente el hecho está distanciado. Y por eso Dios no puede salvar, por eso Dios no puede escuchar, por eso Dios no puede atender. Porque no puede atender cuando no está relacionado con justicia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes con Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar. Dios no puede mirar la maldad. Dios no puede relacionarse con el pecado y con el pecador. No puede. ¿Por qué? Porque Él es Dios que santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Pero imagínate, es tan poderoso, ni puede relacionarse con el ser pecador. Cuán poderoso, tan poderoso es, ¿no? Es que tiene que ver con justicia, tiene que ver con santidad. Dios no puede relacionarse con el pecado y con la maldad, con la iniquidad, porque el pecado, la falta de la justicia de los hombres hacia Dios hace división. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero hoy día se escucha, ¿no? Los cristianos, no, lo más importante es la presencia de Dios, Dios está conmigo, aunque uno no se relaciona con Dios en justicia, no, pero Dios está conmigo, Dios me ama y todo eso. O sea, cuando una persona recién convertida habla así porque no ha escuchado bien el Evangelio, no ha entendido bien de qué se trata dentro del Evangelio, ya ni modo, hay que enseñarlo, me explico. Pero a veces gente que son de años, sí, hablando, lo más importante es que Dios está conmigo. No vive nada lo que Dios manda, no escucha la palabra de Dios, no le interesa realmente seguir a Cristo, no le interesa predicar a Cristo, no hay ningún interés vivir en los órdenes, a la manera de Dios, según el reino de Dios. Y vive cada barbaridad, pero lo más importante, Dios me ama, Dios está conmigo. ¿Cómo? El relacionarse con Dios está caracterizada por la justicia de Dios. Porque Dios se esconde cuando no está la justicia por el medio. Lo que nos une. Dios no atiende, no escucha cuando no hay justicia por el medio. Queridos, ese es nuestro problema. Ese es el problema del ser humano, que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Vayamos a Levítico 18, 4 y 5. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios ha dado órdenes y leyes a su pueblo? ¿Cuál debía ser la característica del pueblo de Dios? Dice ahí, en el verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Mira lo que dice solamente el verso 4. Es suficiente observarlo. En otras palabras, si lo tomamos primero lo último, yo Jehová vuestro Dios, yo seré vuestro Dios. Si ustedes atienden mis ordenanzas, las pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Entonces, yo Jehová vuestro Dios. ¿Entendemos eso? Eso decía Dios a su pueblo. A su pueblo que debería ser, su relacionar con Dios debería ser caracterizado por justicia. Que Dios da órdenes y tú quieres que yo sea tu Dios, entonces atiende lo que te estoy hablando. Una pregunta. ¿No era la misma cosa en el jardín de Edén también con Adán y Eva? ¿No era lo mismo? ¿No es lo mismo también que Dios quería ser el Dios de ellos? Dios quería relacionarse con ellos. Pero Dios estableció la justicia entre ellos. Los que de repente nos preguntamos, ¿por qué Dios puso ahí el árbol de la tentación y todo eso? Para establecer justicia entre ellos. La relación entre Dios y los hombres debería ser caracterizada por la justicia entre ellos. De que Dios dice algo porque es el rey y que ellos obedezcan porque son sus siervos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador. Él es nuestro rey. Él manda nuestras vidas. ¿Y quién es el hombre? Es su servidor. Es su siervo. Es un súbdito. Y para que el rey y su siervo puedan relacionarse,
debía atender el siervo lo que Dios manda. ¿Entendemos eso? Eso es relacionarse en justicia. Por eso Dios puso ahí al árbol, para tener una manifestación de la justicia. Si no hubieran comido, entonces estarían en justicia, ¿sí o no? Y la relación seguiría en pie, ¿sí o no? Pero sabemos lo que pasó. Ahora Dios establece su pueblo. Dios salva a su pueblo desde Egipto. ¿Qué espera Dios de ellos ahora? ¿Cuál es la característica que debe estar en su relacionar entre Dios y su pueblo? Justicia. Dios da sus órdenes y sus mandamientos y estatutos y ellos debían atenderlos, escucharlos y poner por obra. Entonces, yo, Jehová, vuestro Dios. Verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Tú quieres relacionarte conmigo, dice Dios? ¿Tú quieres que yo sea tu Dios? ¿Tú quieres que yo te pueda atender, te pueda ayudar, te puedo todo? Sí, aquí tienes mis ordenanzas, cúmplelos y vas a vivir. ¿Dice eso o no? Vivirás en ellos. El relacionarse con Dios está caracterizada por la justicia. Ezequiel capítulo 20, versos 10 y 11 dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Eso conocemos, ¿verdad? Esta historia conocemos. Estaban ahí, pueblo de Israel, en la esclavitud en Egipto. Dios levanta a Moisés, ¿no? Y a través de un montón de plagas, ¿no? Los saca y los lleva al desierto. Y ahí Dios les da, ¿qué? Leyes. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Ahora, ¿para qué? ¿Para que estuvieran ahí en el desierto? No. Dios quería relacionarse con este pueblo. Dios quería establecer una relación de pacto con este pueblo. ¿Cuál es la relación de pacto? Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Relación de pacto. Y pacto quiere decir relación de justicia. Porque en un pacto siempre hay normas, hay ordenanzas. Y el otro debe cumplirlas. Verso 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Y mira lo que otra vez el profeta Ezequiel también repite. Lo mismo lo que acabamos de leer en el libro de Levítico, lo repite ahora Ezequiel, el profeta Ezequiel, diciendo: por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué ocurre? Vivirá. Es decir, quieren tener una vida con Dios, dice Dios en Levítico, quieren tener una vida con Dios, dice el profeta Ezequiel, ¿cuál es? Cumple mis ordenanzas, vive en justicia. Santiago capítulo 2, verso 10. Dice Santiago, el hermano de Jesucristo, lo mismo, diciendo un poco de otras palabras, pero dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiero en un punto, se hace culpable de todos. No sirve de decir: yo he guardado la mayoría de los mandamientos de Dios. Algunos, pero Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Hay ese concepto en la iglesia. Yo he obedecido, tal vez alguna cosa yo me he equivocado, un ratito. Santiago decía, y es parte del Evangelio de Cristo: si tú has guardado toda la ley de Dios, las ordenanzas de Dios. ¿Cuántas leyes habían, se recuerdan? 613 mandamientos. Es la ley de Moisés, por decirlo así, ¿no? Eso lo han contado los judíos. Ellos han contado 613 mandamientos. En ese aspecto yo confío en ellos, ¿no? Yo no los he contado por mí mismo, ¿no? Uno puede hacerlo también, ¿no? Pero confiamos, al final, no importa que sean 589 o 603 o 615, el asunto está claro lo que dice Santiago, ¿sí o no? Si has guardado toda la ley, pero incumples un mandato, ¿qué dice? Serás culpable de toda la ley. ¿Por qué? Por no atender una ley de los 600, ya has incumplido la justicia de Dios. Es como decirlo, Adán y Eva. Adán podría decir: pero Señor Dios, no seas así tan malo conmigo. ¿Acaso me comí todo? Más di. Un pedazo de probado, no seas así malo. Así reaccionamos, como bolivianos, ¿no ve? Y alemanes también, ¿no ve? No, pero no sé, un poquito más era. Así, no ve. Mira, ya lo he escupido incluso. Si quiere lo vomito. Así reaccionaron los hombres, como que arreglando, ¿no? El problema es fallado a la justicia de Dios.
No importa que hayas comido un pedacito así, no has lamido nomás la fruta. Solo he lamido nomás, Señor, no seas así. No he comido, tú has dicho no comas, yo así nomás he hecho. Así pensamos, pero así no funciona, queridos. No funciona así, dile aquí está a tu lado, no funciona así. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. En un punto. Es interesante lo que dice Santiago. ¿Se recuerdan que Jesús también habla de eso, de el punto y la coma de la ley? ¿No? Un punto. Ni siquiera dice en una ley, sino en un punto de la ley que tú no respetas, serás y te haces culpable de todos los mandamientos de Dios. Romanos 10:5. Repite Pablo la misma idea, para que no pensamos, no, pues el Antiguo Testamento a veces se nos llega a esas tonteras, honestamente, ¿verdad? El apóstol Pablo sigue el mismo concepto. ¿Para qué Dios ha dado las leyes? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Cómo escribe Moisés? Hablando de la justicia, de nuestro relacionarnos con Dios a través de justicia. Dice el verso 5 al final, ¿qué es justicia? Que ya la ley de Moisés lo describe. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es la justicia. Vivir la ley, obedecer la ley, hacer la ley. Esto es justicia. Esto es justicia a través de la ley de Dios, es una justicia legal. Dile aquí a tu lado, justicia legal. No, de verdad. Dile aquí está a tu lado, o si no a ti mismo, la justicia legal. No, de verdad, pues habla. Pues. La justicia legal y la justicia efectuada por el hombre. Dile aquí está a tu lado, la justicia efectuada por el hombre. Vayamos a Romanos 3. Hasta aquí hemos entendido, ¿verdad? Es la justicia que Dios ha establecido con Adán, con su pueblo. Y Santiago incluso dice, y Pablo también, con todo ser humano. Y como ya lo ha hecho, todo hombre, por eso también dice Pablo, ¿para qué es la ley? Para que nos muestre cuán pecaminosos somos. Esa es la justicia, eso es lo que nos relaciona con Dios. Pero ahora dice Pablo, algo extraordinario. Ahora dice Pablo, el Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Ahora dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 21. Pero, dile a que está a tu lado, pero. ¿Qué significa en castellano, en griego lo mismo, la palabra de? ¿Qué significa en castellano la palabra pero? Generalmente indica un cambio, algo distinto. Pero ahora muy importante, ¿cuál es el pero? El sin embargo, un cambio que ahora Pablo nos presenta. Pablo no dice ahora, pero como Dios nos ama tanto, nos perdona nomás, aunque no hemos hecho caso. Ese no es el pero. El pero que dice Pablo es, pero ahora, y mira lo que dice, lo que expresa Pablo, aparte de la ley, hay otra clase de justicia. Hasta ahora hemos hablado de la justicia que es a través de la ley, que es a través de lo que el hombre, atendiendo y viviendo y obedeciendo la ley, podría llegar a relacionarse con justicia. En otras palabras, como que se le da ahorita a Pablo, como que nos da ahora, tú puedes escoger. O la justicia legal, la justicia efectuada por el hombre, atendiendo las leyes y normas y los 613 mandamientos de Dios. Pero ojo, dice Santiago, cuidado que incumples un punto, no solo de una ley, sino un punto de la ley, no lo cumples, ya serás culpable ante toda la ley. O te presentaré, dice Pablo, otra clase de justicia. Dile a que está a tu lado, otra clase de justicia. Y como que tú puedes escoger a cuál justicia te vas a someter. O la primera, la legal, que Pablo justamente acusa al pueblo judío diciendo, ustedes confían en la justicia legal, ustedes confían en la justicia que ustedes podrían efectuar. Hay muchos cristianos judaizantes hoy día que piensan que ellos tienen que efectuar la justicia legal para poder estar con Dios. Y hay que llamar a Dios de esta manera y de tal forma, Yeshua y así, porque si no, no va a estar con Dios. Y si no cumple esas leyes y el Shabbat y todo eso nos fastidia, ¿sí o no? Yo siempre digo a esas personas que me vengan ahí fastidiar que la ley, que el Moisés, que el uno, el otro, un ratito. Esta justicia será tuya. La justicia efectuada por el hombre. Yo tengo otra clase de justicia. ¿Cuál? Observaremos.
Pablo dice, pero aparte, dice, pero ahora, aparte de la ley. Imagina lo que está diciendo Pablo ahora. Aparte de la ley. Pongamos la ley un ratito a un lado. ¿Has podido cumplir? No. Muy bien. Sirve la ley. Es importante la ley. Pero no podrás, a no ser que lo cumples todo, no podrás llegar a una justicia en tu relación con Dios. Entonces, pongamos la ley a un lado. Pongamos la ley aparte. Y te presentaré otra justicia. De esa justicia está hablando ahora Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Suena diferente, ¿no? La justicia legal, la justicia que el hombre debe efectuar. Por eso dice Levítico, Ezequiel, Moisés, Pablo, Santiago. Todos ellos dicen, cúmplelos y vivirás. Cúmplelos está relacionado con Dios a través de justicia. Pero Santiago repite diciendo, aunque un punto incumples, ya has faltado toda la ley. Entonces vamos a ver una justicia aparte. Ya no la del hombre. Ya no lo que tú y yo podemos hacer. Esforzarnos. Tampoco es una justicia. Dios nos ama y Dios nos perdona y nos acepta a todos y punto. Tampoco es eso. Sino hay justicia de Dios. O hay justicia manifestada y efectuada por Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya no tuya, sino la de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. Eso es interesante. O sea, Pablo se está inventando otra justicia, se está inventando. Será bonito si fuera así. Pero no creo que sea tan fácil. Pero ¿qué dice Pablo? No me estoy inventando. Yo no estoy diciendo aquí lo que a mí me gusta, dice Pablo. Sino una justicia. O tú adquieres tu justicia en tu relacionar con Dios a través de cumplimiento de todo. Y, ojo, dile al sectorado, de todo. De todo. O me escucha, dice Pablo, y te presento otra justicia que es igualmente aceptada y digna delante de Dios. ¿Quieres escucharla? Pablo dice, una justicia de Dios ya testificada por la ley y por los profetas. En Romanos 1:17 ya se adelantaba Pablo lo que hemos observado. Porque en el Evangelio, ¿qué se manifiesta? No tu justicia, no mi justicia. ¿Qué se manifiesta y se revela en el Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, o tú vives con Dios a través del cumplimiento legal, vivirás por ellas, dice la palabra, o vivirá el justo por la fe. Como que Dios nos pone a escoger. ¿Cuál justicia prefieres? ¿La tuya propia o la mía? Dice Dios. Y creo que como seres humanos y como creyentes en Cristo deberíamos haber entendido algo. Mi justicia no alcanza. Por eso extraña mucho que muchos cristianos hoy día hacen judaizantes y vuelven y observan y normas y festividades y comidas y eso no se coma. ¿Han observado eso? Que es el uno, el otro. O sea, hay que volvernos a ser judíos al final. Yo digo, así bien sencillo, ¿sabes qué? Para ti, para mí no. Tú confías en tu justicia. Yo no confío en mi justicia. Yo prefiero confiar en la justicia de Dios. Amén. Y ahí puedo decir con toda gana, es que no puedo. ¿Acaso un cristiano debe hablar así? Sí. ¿Podré yo hacer mi propia justicia? ¿Podré? Claro, algunos un ratito. A ver, bájate ahí de lo que estás ahí volando ahí. A ver, bájate aquí al piso. A ver, bájate un ratito. ¿Podrás tú atender todas las normas y leyes de lo que habla Santiago? ¿Puedes cumplir todo? Así, hasta el último punto, ¿podrás? Yo te voy a ser sincero, no puedo. No es falta de fe, no es falta de comprensión, no es falta de entendimiento, sino simplemente de conciencia y de entender qué soy. Hasta Dios sabe qué soy. ¿Qué soy yo? Un ser pecaminoso. Eso soy yo. Por eso Dios me ofrece otra justicia, ya no de la ley, sino la justicia que Dios ha efectuado. Y yo prefiero esta justicia, porque la otra, ¿podré? ¿Podré? Seremos sinceros, no podemos. Porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Verso 22, Romanos 3. ¿Cuál es esta justicia?
que ya no es efectuada por la ley y por cumplir las leyes de Dios, sino, 22, la justicia de Dios. ¿Y cómo alcanzo esta justicia? Claro, la pregunta del millón ahora, ¿no? ¿Y cómo llego a eso? Por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio entender, yo soy un ser desagradable ante Dios. Es parte del Evangelio entender, yo he faltado la justicia de Dios. Es parte del Evangelio entender, todos estamos bajo pecado. Y es parte del Evangelio entender, yo jamás podré cumplir las exigencias de Dios. Es parte del Evangelio. Y es parte al mismo tiempo del Evangelio entender, pero yo adquiero y alcanzo una justicia que no es mía, sino la justicia de Dios. ¿Y cómo la alcanzo? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes es? Es para todos, no es para todos en sí, sino es para todos los que creen en Él. Los que creen en Jesucristo. Ellos alcanzan no su propia justicia afectada por ellos. Yo no voy a efectuar justicia de Dios. Yo no voy a efectuar esta justicia para reparar la relación con Dios. Sino otro ha efectuado esta justicia. La justicia de Dios. Dios la hizo justamente en lugar mío. En mi lugar. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Por eso era muy importante para Pablo. O sea, Pablo entiende, no puedo presentar el Evangelio a ustedes de manera correcta y clara si no entienden que somos unos desagradables y seres pecaminosos, inundados en pecado y falta de justicia totalmente. No vamos a entender el Evangelio si no entendemos primero, todos somos destinados al final a la condenación al infierno. Porque no podremos reparar la justicia de Dios. Y no es, pero Dios nos ama. No es el punto. El punto es, para poder estar con Dios, tiene que ser caracterizado por justicia. O tu justicia que tú efectúas, una justicia legal que tú cumples, pero hemos observado, no se puede. O todavía algunos tienen, tal vez se puede. No se puede. ¿Qué decía Pablo ya? Ya lo había establecido. No hay justo. Ni aun uno. Es suficiente, ¿sí o no? Es suficiente. No hay justo, no hay alguien que pueda efectuar la justicia exigida por Dios. Por tanto, olvídense. O como dicen los alemanes, olvídense. ¿No? Ya no hay nada. Buscaremos otra cosa. ¿Cuál es? Ahora, Pablo no se inventa, repito. Pablo, y eso va a ir demostrando a través de las siguientes enseñanzas, no me estoy inventando. Es algo que la ley misma y los profetas ya previenen. Ya se adelantan en el tiempo enseñándonos justicia que no es la legal, no es la efectuada por los hombres, sino la justicia efectuada por Dios. Por cuanto todos pecado y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituidos? Cortos de la gloria de Dios, pobres al respecto de la gloria de Dios. Pobres, esos somos nosotros, pobres en espíritu. O sea, somos gente que hemos faltado a Dios. Somos realmente gente que estamos apartados y divididos de Dios. Y no hay forma en nosotros. No hay forma en nosotros para restaurar, para reparar, para reconciliar, para hacer algo al revés. No hay forma. La única forma es que Dios tiene que efectuar la justicia. La justicia de Dios que se revela y se manifiesta a través del Evangelio. Ya testificada, dice Pablo, en la ley y en los profetas. Entonces no es en sí una novedad, solamente no se ha entendido. Y muchos cristianos parece tampoco, mucha iglesia no se entiende eso. Especialmente los que se vuelven judaizantes y esto, el otro, esto, el uno, lo otro. Yo siempre digo, para ti será, para mí no, gracias. Yo no busco mi justicia, yo busco la justicia de Cristo. Amén. 24. Mira, qué enfático es Pablo. Siendo justificados. Ya está justamente eso. O sea, nuestra relacionar con Dios debe ser caracterizado por justicia. Por eso, para que Dios pueda aceptarnos en su reino, en su presencia, debemos pasar primero por justicia. O la justicia legal o justificados. Hechos justicia por otro. Declarado justicia a base de algo distinto que es la ley. Dice Pablo, siendo justificados. La palabra justificados es una palabra que Pablo desarrolla en todas sus cartas y parece que es una palabra que Pablo admiraba y amaba mucho. Porque es el hecho, lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha declarado justos
aunque no lo somos. Eso significa. Nos ha declarado justos aunque no lo somos. ¿Cómo es eso? Observaremos. Eso es justamente entendiendo el Evangelio. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia. Aquí como hay una redundancia, ¿no? Hay una redundancia. Gracia ya es regalo. Pero aquí dice como un regalo gratis. Pues acaso a Pablo le gustaba la redundancia. Lo que nosotros decimos, a mí como habla subiendo arriba. ¿Cómo es eso? Así no se habla, decimos nosotros, ¿no? Pero hay términos, hay explicaciones, decimos, ¿no? Vale la redundancia. ¿Por qué? Porque explica o hace un énfasis en algo. ¿Cuál es el énfasis de Pablo? Es un regalo gratis. Pero claro, el regalo es gratis, ya está. Sí, pero ¿por qué Pablo habla así? Porque vale la redundancia. Para que entendamos, para que tú entiendas, para que yo entienda, es gratis. Tú nada puedes realizar, tú nada podrás hacer para efectuar esta justicia necesaria. Tú nada podrás hacer. Por eso Dios te declara a ti justo delante de Él, una relación en justicia no efectuada por ti y que Dios te regala. De regalo, vale la redundancia. Amén. 24. Siendo justificados, declarados justos, gratuitamente por su gracia, regalado como regalo. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Y Pablo dice claramente, por medio, aquí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Él pagó por tu justicia. La justicia que tú no has podido efectuar, Jesucristo la ha efectuado en tu lugar. Y si tú crees en Él, entras en esta justicia y te escondes en la justicia que tú no has hecho, pero la justicia que Él hizo. Ahí te escondes, ahí bien en Cristo, así tienes que verte. Bien en Cristo, escondido en Él. Amén. Esa es nuestra relación con Dios. Eso exalta y recalca el sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos decir solo, Dios nos ama. Un ratito, Cristo murió por tus pecados. Y si no recalcas esto, no se va a entender el Evangelio. ¿Y quién es este Jesucristo? ¿Cómo puede redimirnos? ¿Cómo puede hacer la redención? Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta? El Evangelio tiene que ver con justicia. El relacionarnos con Dios tiene que ver con justicia. Y Pablo habla N de veces de justicia aquí. De que la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Será importante entonces? Por supuesto. Por eso debemos hablar de eso. No solamente todo el tiempo hablar de amor, y Dios nos ama. Y cuando hablamos de justicia, a la cual hemos faltado, hemos fallado, ¿sí o no? Pero Dios nos ama. Un ratito no es tan sencillo. Para Cristo no era tan sencillo. Cristo, Dios, no lo podía salvar simplemente por su amor. ¿Qué debía hacer? Debía sufrir y pagar el precio en la cruz por tu vida. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es decir, al morir Cristo en la cruz, ahí se manifiesta la justicia de Dios. Porque Cristo es nuestra tapa de oro. Aquí está hablando ahora el pastor. Cristo es nuestra tapa de oro. ¿Saben de qué está hablando Pablo acá? De la tapa propiciatoria en el templo. ¿Se recuerdan del arca del pacto? Donde estaba la ley adentro, hay una rama de Aarón estaba adentro que verdecía, ¿no? Y había el arca del pacto todo de oro, de madera, pero todo cubierto de oro. Pero luego había una tapa encima, ya no de madera y cubierto de oro, sino una tapa pura de oro. Y con dos querubines, ¿se recuerdan? Con sus alas tocaban todo. Y miraban ahí, y ahí entre los querubines y la tapa de oro, ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y qué debía hacer el sumo sacerdote? Una vez al año debía entrar al lugar santísimo y debía hacer un sacrificio por sus propios pecados y luego un sacrificio por los pecados del pueblo. Debía poner sangre de toro y sangre de un cordero. Y ahí se efectuaba la justicia de Dios. No basado en la ley, sino la justicia basada en este sacrificio, que es un adelanto del sacrificio de Cristo. Esa tapa de oro hoy día se llama Jesucristo.
Él ha dado su sangre, Él ha dado su sacrificio, su vida. Él ha muerto por ti y por mí en esta cruz. Y Él es esta tapa de oro por la cual yo puedo acceder a la presencia de Dios. La justicia que no es por mí, sino la justicia que Cristo me regala, que Él ha efectuado. Amén. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Tu justicia nunca se va a manifestar. Mi justicia nunca se va a manifestar. ¿Qué tiene que manifestarse? Su justicia. Su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo. Dios es el justo y exige justicia. Pero al mismo tiempo, Él es el justo, el Dios que juzga a todo ser humano. Pero al mismo tiempo, es el Dios justo quien justifica al pecador. Le declara justo. ¿A base de qué? ¿A mérito de qué? A mérito de Cristo y su sacrificio. Amén. Amén. Pablo lo dice en Gálatas 2:16, lo mismo, en otras palabras, y nos puede manifestar todavía con más claridad. Dice así en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pablo dice, sabemos esto. Me extraño hoy día. Y hay gente que odia la carta a los Gálatas, por si acaso. Hay gente que han querido sacar la carta a los Gálatas de la Biblia, porque la odian. Claro, porque va directamente en contra de todo su concepto de adquirir una justicia, porque yo cumplo, porque hago la fiesta, porque no como esto, porque hago lo uno, porque hago lo otro, queriendo, intentando y nunca pudiendo. No es maldición, sino es conciencia. Y nunca pudiendo establecer su propia justicia. Porque Gálatas es bien claro. Nosotros somos hechos justicia. Nuestra relación con Dios es reparado totalmente por una justicia que no es nuestra, sino que Dios ha hecho, Jesucristo ha hecho. Y aparte de la ley, sin las obras de la ley, sin obedecer los mandamientos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. No por las obras de la ley. Otra vez. ¿Se dan cuenta del énfasis que hace Pablo? Aparte de la ley, sin obras de la ley. En un solo versículo menciona 2 veces sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Es decir, sin que tú obedezcas a la ley de Dios. Tú puedes ser justificado y declarado justo delante de Dios sin obedecer ninguna ley de Dios. Simple y llanamente. Por la fe en Jesucristo. Si tú tienes fe en Jesucristo, Él te declara justo sin hacer nada. Gloria a Dios. Sin hacer nada. Somos declarados justos delante de Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo recomiendo siempre a los que van ahí, la festividad, luego el judaísmo, el judaizante y todas esas cosas, estudien profundamente Gálatas, no están entendiendo. Justamente los Gálatas tenían ese problema, ¿sí o no? Han comenzado bien en el espíritu, dice Pablo. Oh, son tan tontos ustedes, dice Pablo. Así se expresa. Tan tontos sois. ¿Quién os ha embrujado, dice Pablo? Para que comenzando en el espíritu, ahora quieren acabar en la carne. No es que querían pecar en la carne. En la carne significa, en ese texto, hacer y establecer a través de la ley de Moisés su propia justicia. Esa es la carne en Gálatas. Es carne también. Querer hacer mi propia justicia. Y Pablo dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.